La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor y estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina. La compañera Elisa está luchando por la reivindicación de millones de mujeres, injustamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. ¿Qué es el feminismo? Una perspectiva de Owen Fisk. En su libro ¿Qué es el feminismo?, nos describe un feminismo desde la cosmovisión norteamericana y su continua necesidad de regular por medio del derecho las controversias políticas y sociales, centrándose específicamente en este movimiento político y teórico. Para Fisk, el feminismo es el conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad para las mujeres frente a los hombres. El feminismo, como su ideología dominante, da forma y dirección al movimiento de las mujeres y, desde luego, es moldeado por este. Pues bien, las mujeres buscan igualdad en todas las esferas de la vida y utilizan una amplia gama de estrategias para alcanzar este objetivo. Cabe indicar que no hace parte únicamente del derecho, pero que por medio de él se ha empujado a la sociedad a aceptar nuevos conceptos y reestructuraciones sociales. Abogadas tales como Catherine McKinnon, por medio de su litigio estratégico en pro de los derechos de las mujeres en los tribunales, o Ruth Bader Ginsburg, quien fue la primera candidata propuesta por el presidente Clinton para la Corte Suprema. De hecho, la primera candidata postulada por un presidente, luchó desde el derecho para reivindicar los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI. Además de lo anterior, el movimiento feminista se filtró en las facultades de derecho norteamericanas, quienes darían lugar a repensarse desde la academia las teorías existentes hasta la fecha y la falta de inclusión de la mujer y sus derechos en ella. Tal fue el debate que se pensó el feminismo no solo como una ideología política, sino como una teoría jurídica de los 90s. Por tal razón, Fisk se centrará en el feminismo como una teoría jurídica dividida en dos partes cruciales. Primero, el feminismo como una teoría acerca de la igualdad. Segundo, el feminismo como una teoría acerca de la objetividad del derecho. Para tal razón, realiza un ejercicio histórico de la evolución del feminismo. Pues bien, no existe un solo feminismo, sino que entre el mismo movimiento existen distinciones que tienen aspectos comunes en lo que se refiere al desafío profundo de las tradiciones políticas y jurídicas establecidas. Existen, según Fisk, un conflicto entre el feminismo igualitario y el feminismo radical. Por ello, ahondaremos brevemente en las clases de feminismo que menciona Fisk. Feminismo liberal. Esta corriente de feminismo liberal se centra en la idea de que las mujeres, de forma individual y a través de sus propias acciones,
son capaces de conseguir y mantener su igualdad. Este feminismo es más entendido como el feminismo sufragista, pues entre otras cosas siempre ha velado por exigir los derechos civiles y políticos que poseen los hombres. Feminismo socialista. El feminismo socialista censura el patriarcado y el capitalismo al considerarlos abusivos y opresivos hacia la mujer, pues se trata de estructuras que la explotan y la ponen al servicio de los intereses del capital y la clase dominante. Además, este feminismo considera que se debe acabar con la sociedad de clases y las diferencias de género para que la mujer pueda decidir libremente sobre su vida. Alcanzar esto terminará con el capitalismo y dará lugar al socialismo, donde se conseguirá una sociedad igualitaria. Su objetivo principal es acabar con la desigualdad existente entre géneros, la cual produce, por ejemplo, la esclavitud doméstica de la mujer, su sumisión sexual o su dependencia económica, entre otras problemáticas. Algunas de las fundadoras del feminismo socialista han sido la escritora francesa Flora Tristan, la política alemana Clara Zetkin y la política rusa Alexandra Kollontai. Feminismo cultural. Esta clase de feminismo se centra en las diferencias esenciales entre hombres y mujeres, basándose en las diferencias biológicas. A este se le atribuyen esas diferencias y virtudes distintivas y superiores en las mujeres. En otras palabras, se centra en aquellas cosas que comparten las mujeres. Esta perspectiva proporciona una base para la hermandad, unidad, solidaridad e identidad compartida. Por lo tanto, el feminismo cultural también alienta a la construcción de una cultura femenina compartida. Estas diferencias esenciales se traducen en la creencia de que el género son parte de la esencia de las hembras o machos, las cuales no se eligen, sino que forman parte de la naturaleza de la mujer o el hombre. Feminismo radical. El feminismo radical es una corriente feminista que determina que el problema de desigualdad de las mujeres está enfocada en el patriarcado. El término radical hace referencia a la raíz del problema. En otras palabras, toda la estructura actual debe de construirse por tener cimientos basados en el patriarcado. Y hasta tanto no romperse los esquemas del género, no habrá una verdadera igualdad entre los hombres y las mujeres. Dicho lo anterior, Fish iniciará por sustentar su teoría hacia un recuento del desarrollo de la igualdad en el derecho constitucional norteamericano, el cual dio las bases para fundamentar el movimiento feminista. Inicialmente, el fallo hito es Brown vs. Board of Education, en el cual se declaró inconstitucional el sistema educativo de los años 50, que segregaban a los negros y los blancos por motivos raciales. En este fallo, la Corte reposicionó el concepto de igualdad dentro de la Constitución. Seguidamente, nos encontraríamos a mediados de los años 70 con el caso Roe vs. Wade, que definiría una de las luchas feministas que actualmente continúa ejerciéndose en la cultura occidental, como una bandera a la libertad de decidir sobre el cuerpo y únicamente bajo el argumento de incrementar la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo anterior, el precedente y origen del movimiento comenzó con un ataque a la discriminación, con el fin de condenar aquellas políticas y prácticas por las cuales un hombre es elegido para un trabajo o un cargo en la universidad simplemente porque es un hombre, que es una de las metas del feminismo liberal. A medida que el movimiento maduró, su objetivo se hizo mucho más ambicioso, pues al día de hoy se busca terminar con la subordinación de las mujeres como grupo. Esto conllevaría al autor a hablar sobre algo que él denominaría principio de antisubordinación, como una respuesta a la estructura jerarquizada por el cual se desplegó la lucha feminista, mezclando de una u otra forma la discriminación especificada a la subordinación de las mujeres para perpetuar estructuras de poder injustas en el hogar, en las oportunidades laborales, en la discriminación por ser madre gestante, entre otras. No obstante, pone en conflicto este principio con el principio de antidiscriminación para demostrar que no se puede pensar que es válido hablar de participación de las mujeres en un puesto meritocrático en el campo laboral si las feministas instan a que debe darle mayor participación a las mujeres sin cumplir con aspectos meritocráticos. Esto, según el autor, conllevaría a pasarse del principio de antidiscriminación desde el punto de vista de los hombres, que son rechazados en un proceso de selección que puede favorecer mujeres por el hecho de ser mujeres.
Sin embargo, el autor reconoce que existe una carga y una expectativa por parte de la sociedad que obliga a las mujeres a mantener esa idea tradicional del cuidado y la maternidad, obligándola, en ciertos casos, a tener que decidir entre lograr sus metas personales en varios aspectos de su vida a cuidar de los niños. Este pensamiento tiende a recluir a las mujeres en los hogares, inhabilitándolas para obtener la experiencia y las calificaciones requeridas para las ocupaciones que, para la sociedad, tienen mayor prestigio y reconocimiento. Por lo anterior, hay cuestiones que se encajan en la esfera de la discriminación, como es el caso de que los empleadores o un funcionario de admisiones que decide deliberadamente que por el hecho de ser mujer debe tener tareas dedicadas al hogar y por eso no la elige. Pero hay otras, como el hecho sutil de aceptar libremente los cuidados del hogar por parte de una mujer. Esto podría considerarse bajo la esfera del principio de antidiscriminación, que a diferencia de este, el principio de antisubordinación resulta ser más ilimitado, pues alcanza en cualquier caso de la vida cotidiana a la mayoría de las mujeres y la evidente desventaja con los hombres, como es el también caso de pago de salarios devengados por una mujer que realiza la misma actividad que un hombre. Por otro lado, el autor particulariza otras situaciones posibles, como es la posibilidad de que la mujer decida libremente realizar tareas domésticas y familiares, por no considerarse apta para un trabajo. Este pensamiento es lo que ha llevado a que el feminismo se reflexione sobre el sistema educativo dentro de la familia. Asimismo, el principio de antisubordinación no solo actúa en el campo laboral o de las tareas domésticas, sino de ciertas prácticas sociales como el acoso sexual, la prostitución y la pornografía, que reducen a las mujeres a objetos sexuales, degradando así su valor dentro de la sociedad. Recalcitrando cuáles son los papeles que tiene la mujer en el mundo, como su mera existencia para dar placer a los hombres o la brecha salarial. Frente a este punto, Fish encuentra un dilema frente a la industria de la pornografía y la libertad sexual, pues menciona que hay mujeres que deciden desde su individualidad pertenecer y realizar actos que pueden ir en contra del pensamiento feminista. Por esto se ha repensado un punto gris entre los fines del colectivo y el desarrollo personal de las mujeres. Entre otros de los problemas entre el principio de antisubordinación y el feminismo es el rol del Estado, el cual de una u otra forma hace persistir restricciones como la interrupción voluntaria del embarazo, convirtiéndose en un agente represivo que puede ser de una u otra forma el principal responsable para el cambio social por medio de las decisiones en pro del movimiento. Decisiones tales como la interrupción voluntaria del embarazo, métodos de control de natalidad, cuidados de niños, licencias de maternidad y paternidad, igualdad laboral, regulación sobre el acoso sexual y la industria de la pornografía. Al final de los años 70 y durante buena parte de los 80, en las facultades de Derecho de Estados Unidos se empezó a crear una nueva escuela del derecho denominada Escuela Crítica del Derecho, que optaba por una justicia objetivamente entendida para el derecho, basándose en la premisa de que el derecho es política, y con ello querían decir no solo que la política tiene una importante influencia en el derecho, como por ejemplo mediante las designaciones de jueces, que para tales décadas la Corte Suprema había entrado en una época que ignoraba las luchas actuales en Estados Unidos, no solo de las feministas, sino de los afroamericanos. Finalmente, la Escuela Crítica del Derecho había convalecido, y a su paso la academia daría lugar al feminismo. Finalmente, el autor indica que una vez que la crítica feminista es vista como una doctrina que se basa más en una perspectiva histórica que teórica, el feminismo perderá parte del derecho de presentarse a sí mismo como una jurisprudencia, al menos como ha sido tradicionalmente entendido, y por consiguiente será menos vista como una teoría acerca del derecho o acerca de la integridad del derecho, que como una teoría sobre la igualdad. El feminismo será visto entonces como un cuerpo sistemático de pensamiento acerca de una de las aspiraciones más altas y generales del derecho, y un esfuerzo decidido de cambiar esa aspiración en una realidad concreta. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes esta reflexión del feminismo para el siglo XXI. Muchas gracias. A mí me intersecciona ser árabo-magrebí, hija de inmigrantes y musulmana. Me intersecciona las relaciones sexoafectivas, la raza y la clase. A mí me intersecciona ser latina,
ser transexual, ser migrante. Me intersecciona ser negra, latinoamericana y migrante. Hay luchas diferentes dentro del feminismo y es que además tiene que haberlas, porque cuando el feminismo plantea a todas las mujeres como una masa homogénea que tiene las mismas problemáticas, se olvida muchas veces de cuestiones como la raza que nos afectan a todas. Cada vez que el feminismo consigue logros muy concretos que solamente están afectando o están beneficiando a las mujeres blancas, se exponen como logros que se han conseguido para las mujeres. Uno de los ejemplos más concretos es el tema del sufragio. Se consiguió que las mujeres lograran votar, las mujeres negras todavía no votáramos, pero se expone como un gran hito feminista y como un hito para las mujeres. Entonces, ahí viene la pregunta que se hizo Sojourner Truth en su momento, que es, entonces, ¿yo no soy una mujer? ¿Y por qué dejaron de lado a las feministas hermanas negras? Porque aún las feministas negras estaban luchando por conseguir sus derechos. Y sus derechos como persona, y en ese momento el feminismo hegemónico pues luchaba por el derecho al voto de la mujer, solo mujer blanca y de clase media, ¿no? A partir de ese momento es cuando se separa, por decirlo así, el feminismo hegemónico y empieza el feminismo negro. Dentro del movimiento feminista, nosotras como mujeres trans estamos presentes y siempre hemos estado presentes. Yo también como mujer transexual me he visto en la dificultad de encontrar el acceso a alquilar una habitación. He estado en situación de calle, me he visto orillada también a ejercer el trabajo sexual porque son a veces las únicas vías que tenemos para poder subsistir y resistir en esta sociedad. La lucha de la comunidad del feminismo árabe o islámico, en muchos casos, sobre todo en Europa, es que se nos reconozca. Parece que el feminismo islámico también reivindique el hijab como una forma de identidad, por lo tanto no creo que debiese prescindir de él porque es como una marca de identidad por el que sufrimos discriminación, pero que al final marca también qué somos y qué queremos ser.